7:37 minutos. Víctor Gómez, Casanova. Buenos días, gracias Julio Martínez Pozo. Buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana. Muy buenos días a todas las personas que nos honran con su sintonía a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva. También 88.5 FM para la provincia de Samaná y parte de la provincia María Trinidad Sánchez. Y 94.7 para la zona sur y la zona este de nuestro país, así como 92.1 FM para la zona norte, la zona del Cibao. Excúsame, Víctor, que estamos en falta grave, particularmente porque no lo sabía. Eury me lo informó al finalizar el comentario, que nuestra productora Helen Hill ayer fue intervenida quirúrgicamente. Así. Tiene una situación de salud un poquito delicada. Desde aquí nuestras plegarias y nuestras oraciones. Para los riñones ya fue operada. Una cirugía. Y está recuperándose, así que estamos orando por ella y deseamos que su recuperación sea lo más rápido posible. Así es, así como también a nuestra querida María Elena, que sufrió una quemadura involuntaria y ya se viene recuperando. Ya pronto estará aquí, esperamos, ¿verdad? Sí, yo creo que ya a finalizar esta semana o a principio de la otra, mucha gente me ha preguntado por María Elena. El problema es que tuvo una pequeña quemadura involuntaria y entonces está en un tratamiento porque fue una quemadura hasta de segundo grado, un poquito delicado ese tema por la piel y la incomodidad. Pero desde aquí un beso, un abrazo fuerte y nuestras bendiciones para que nuestras compañeras, tanto María Elena Núñez como nuestra productora Helen Hill, puedan estar de regreso con nosotros muy pronto. También quiero felicitar a mi compañero Julio Martínez Pozo por la graduación de su hijo. Una gran felicitación. Y yo siempre se lo escribí ayer a Julio en el chat y siempre lo he dicho entre nuestras familias, nuestras esposas y nuestras amistades más cercanas, pero una de las condiciones que yo más admiro de Julio Martínez Pozo es su condición de padre, porque es un padre que siempre se ha esforzado y se ha preocupado y se ha ocupado de que sus hijos tengan pues la mejor de las capacidades de capacitación, la mejor capacitación, de que siempre se preocupen por estudiar, de que siempre se preocupen. Ha sabido sembrar, por eso y hoy está cosechando su hijo Julio Ernesto, bueno, todos sus hijos en sentido general. Con su ejemplo. Así es, son hoy grandes profesionales de la comunicación, siguiéndole los pasos, del derecho también, y muchas felicidades Julio por la graduación de su hijo. En este caso estamos hablando de Julio Alberto. Él es egresado de la Pucamaima. Entonces, ¿En derecho? No, estudia administración. Administración en la Pucamaima. Ahora realizó una maestría en liderazgo democrático y comunicación política en la Complutense de Madrid. Y entonces, bueno. Y ahora va a estudiar a los alemanes, ¿cómo fue? Sí. El pensamiento alemán. Oye, muchachito Valejo, brillante, Valejo. Se queda un tiempo, sigue fuera. Así es, así que felicidades para él y para toda su familia, para doña Mary también, su mamá, que tanto Julio, digo de Julio, pero doña Mary también. Doña Mary, claro que sí. Miren, señores, a las 7:41 minutos, un minuto de reflexión como hago cada mañana antes de mi comentario. Hay una anécdota que cuenta que un rey reunió a todos sus sabios, a todos sus consultores, para preguntarle que cómo podía él resumir en una sola frase, en un solo pensamiento, la mayor sabiduría para ponerlo dentro de un anillo que él tenía y que él quería guardar ahí ese secreto, digámosle así, o ese consejo, esa frase sabia. Y entonces se reunieron todos los sabios y entonces no había forma de que encontraran cómo resumir en una frase que cupiese en el anillo. Y entonces un viejito que había por ahí dice, mire, yo le voy a dar una frase, se la voy a escribir en este papelito y se la voy a entrar al anillo, pero yo no quiero que usted la lea hasta que usted esté enfrentando una situación bien difícil, bien difícil. Entonces el rey cogió el papelito del sabio, confió en él, lo metió en el anillo y pasaron unos años. Al rey le hicieron un golpe de estado, lo desterraron, lo sacaron del reino, por poco lo matan, tuvo que salir huyendo y se pasó la 1001. Y en un momento el rey estaba tan ofuscado, tan contrariado, que se paró al borde de un precipicio para lanzarse por el precipicio y suicidarse, porque él entendía que ya no tenía salida de nada de lo que le estaba pasando, y él dice, no, ya yo pues llegué a mi fin. Y se acordó del mensaje del viejito y del anillo, y entonces sacó del anillo el papelito, pan, y abre el papelito y lee el mensaje. Y el mensaje decía, todo pasa, todo pasa. El rey se reconfortó
dice, bueno, todo pasa, y entonces después se fue integrando, no se suicidó y se quedó trabajando con los soldados que le habían sido más fieles, y al poco tiempo después se recompuso su ejército, el rey volvió para su trono, para su reinado, volvió a la ciudad de donde había sido desterrado y entró, y entonces estaba todo el mundo aplaudiéndole, llegó el rey, y entonces todo el mundo con mucho amor y con mucho cariño y festejando la llegada del rey, y entonces el rey volvió, y entonces cuando llega al palacio se encuentra con el viejito que le había puesto el mensaje, escrito el mensaje para ponerlo en el anillo. Y cuando lo ve, le dice, ay, yo te doy las gracias, y lo abraza, porque en el momento más difícil de mi vida yo abrí el papelito y yo me iba a tirar por un precipicio y esto estaba muy difícil, pero vi tu mensaje de que todo pasa y cuánto me alegro y mírame aquí ahora. Y el viejito lo vio y le dijo, mire, rey, yo le recomiendo que vuelva y saque el papelito y vuelva y lea esto. Y entonces el rey volvió y sacó el papelito en medio de la fiesta y dice, todo pasa. Entonces el viejito le dijo, esta fiesta y este amor y este cariño también va a pasar. Con esto lo que quiero es invitarlo a que reflexionemos de que en la vida nada es estático. No importa lo difícil de la situación por la que usted esté pasando, va a pasar. Y no importa lo cómoda, lo beneficiosa, la alegría de la situación por la que usted esté pasando, también va a pasar. En la vida todo pasa. Les invito a que reflexionemos hoy sobre cómo nada es estático y en la vida todo pasa, absolutamente todo. Todo lo malo, pero también todo lo bueno. Miren, señores, yo quiero referirme en el día de hoy... Víctor, en la vida todo pasa, hasta la ciruela pasa. Hasta la ciruela pasa, sí. Miren, yo quiero en el día de hoy referirme en mi comentario a las críticas o cuestionamientos que se han vertido en los últimos días con respecto a los acuerdos electorales que se han anunciado, fruto de preacuerdos, vamos a llamarle así, o de acuerdos que supone la mayoría del electorado, la mayoría de la población, que serán rubricados, que serán ultimados en los próximos días o en las próximas semanas por el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano y los partidos que componen el bloque progresista. En la República Dominicana actualmente reconocidos, hay 26 partidos políticos. Además de esos 26 partidos políticos, hay más de 8 partidos políticos que están en vía de reconocimiento o que han solicitado formalmente su reconocimiento. Supongan ustedes que la Junta Central Electoral considere que cumplen con los requisitos y que se aprueban esos 8 partidos políticos que están solicitando su reconocimiento. Estaríamos hablando de 26 más 8, 34. Estaríamos hablando de un total de 34 partidos políticos en la República Dominicana. Más de 20 de esos 34 partidos políticos, mal contados, estarían postulando una boleta común, una candidatura a nivel presidencial, que sería la del presidente Danilo Medina, candidatura a salud de bendiciones, candidaturas comunes para cargos congresuales a senadores, senadoras, diputadas y diputados, y candidaturas comunes a nivel municipal. Es la primera vez en República Dominicana que se presenta un proceso electoral simultáneo de elecciones generales. La última vez fue en el año 1994, o sea que es la primera vez en 22 años. Y es la primera vez después de las constituciones del 2002 y del 2010 y del 2015, porque la del 94 fue que estableció la separación de las elecciones y la del 2010 fue la que volvió a unificarla. Entonces, este proceso de elección es complejo, es muy complejo, porque reitero, más de 4.500 posiciones en juego en un mismo día, la mayoría de ellas a nivel municipal. A nivel municipal hay más de 4.000 candidaturas, porque a nivel presidencial solamente son 2 candidaturas, presidente y vicepresidente, o presidenta y vicepresidenta, y a nivel congresual son 32 senadores o 32 senadurías, 190 diputaciones, son 222, y 40 de 20 diputaciones al Parlacén con sus 20 suplentes, estamos hablando de 262
A nivel congresual y a nivel presidencial, o sea, la boleta A y la boleta B, solamente estamos hablando de 262 por un lado, 264, 262 a nivel congresual y 2 con la presidencia y la vicepresidencia, 264. Pero a nivel municipal van más de 4.000 candidaturas, alcaldes, vicealcaldías, direcciones de distritos municipales, regidurías, suplentes de regidores, vocales de distritos municipales. Imagínense ustedes que hay 155 municipios y hay cerca de 255 distritos municipales. O sea que no son unas elecciones fáciles, pero el cuestionamiento al tema de la selección de candidatos viene por las discusiones de la alianza. Señores, miren, ¿quién le ha dicho a usted que el consenso es antidemocrático? ¿Quién le ha dicho a usted que está prohibido en un sistema democrático que usted pueda ponerse de acuerdo por consenso para presentar candidaturas? Que ese sea el menos común de los procedimientos, que ese sea el que menos porcentaje de candidaturas se presente, es cierto, porque es difícil, el consenso es difícil, pero ahora se critica que anoche Reinaldo Pared Pérez anunció que el 18 de julio próximo el Comité Central del PLD anunciará por consenso la candidatura del licenciado Danilo Medina. Bueno, pero lo que decía Julio Martínez Pozo hace un ratico, si alguna otra persona quiere presentarse como candidato está en todo el derecho de hacerlo, pero ¿augura posibilidades esas aspiraciones? De ninguna manera, porque el consenso no significa que sea contrario a la democracia. Miren, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando usted se presenta como candidato a la presidencia, en el proceso entre lo que usted anuncia sus aspiraciones hasta llegar al final de las primarias o de los caucus o de los diferentes procesos de selección, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, se van más de la mitad de los aspirantes. Cuando Pedro Sepsek nos hablaba la semana pasada de la presentación de la candidatura de Jeb Bush, estamos en julio, estamos ya finalizando junio y entrando a julio del año 2015. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre del 2016, o sea, en noviembre del año que viene. Falta más de un año, falta un año y medio para las elecciones. Y el Partido Republicano tiene más de una docena. Jeb Bush, el ex gobernador de la Florida, se convertía en el precandidato número 14 del Partido Republicano. ¿Y ustedes creen que los 14 van a terminar siendo precandidatos del Partido Republicano? No llegan al final, porque en el camino se van decantando, se van posponiendo esas aspiraciones, se van retirando, porque se dan cuenta que no reciben el financiamiento, el apoyo o las condiciones de hacer creíble o de hacer posible presentarse hasta el final de la carrera en sus aspiraciones. Entonces, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, con la candidatura presidencial del licenciado Danilo Medina, ahí los demás candidatos que aspiraban, Francisco Javier García, Temístocles Montaz, Radamés Segura, ¿cuál era el otro? Porque quiero dejar a Reinaldo de último por algo que voy a decir. Francisco Javier, Radamés Segura, Temístocles Montaz y Reinaldo. Y Reinaldo, eran cuatro, ¿verdad? Ok, y en el último caso, dejo de último mencionar al secretario general Reinaldo Pared Pérez, porque no es solamente que, en el caso de Reinaldo, no es solamente que declinó sus aspiraciones a favor del presidente Danilo Medina, sino que ha sido la bujía inspiradora y el motor de arranque de todo el proceso de reforma a la Constitución en el primer orden, de nominación para ahora en el comité político del PLD, y ha sido prácticamente el que ha llevado la voz cantante y ha sido el abanderado de la candidatura del licenciado Danilo Medina. En el caso de Reinaldo, reitero, no fue solamente que declinó. Entonces, no se puede hablar de que el consenso es antidemocrático. ¿Contra quién competía el profesor Juan Bosch a lo interno del PLD para ser candidato presidencial? ¿Contra quién competía el doctor José Francisco Peña Gómez a lo interno del PRD para ser candidato presidencial? ¿Contra quién competía el doctor Joaquín Balaguer para ser candidato presidencial a lo interno del Partido Reformista? Y ojo, que las condiciones de hoy, la situación política de hoy, no es la misma de hace 30 o 40 años. El presidente Danilo Medina, sin lugar a dudas, que representa, encarna el máximo liderazgo hoy por hoy a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, no se puede comparar el tipo de liderazgo que ejercía Bosch con el tipo de liderazgo que ejerce Danilo Medina hoy, o que ejerció Leonel Fernández anteriormente.
Pero a lo que me refiero es que cuando la gravitación, cuando el peso político de una candidatura, de un liderazgo es tan fuerte, es tan sólido, pues simplemente el hecho de que sus compañeros de partido reconozcan ese peso político, esa gravitación política, no es antidemocrático. Y con respecto a los acuerdos y a las alianzas, después que se modificó la Constitución aquí en el 94 para establecer la segunda vuelta, que se necesita la mitad más uno, el 50% más uno para ganar elecciones, y en todos los países de América Latina y de Europa y en todas partes del mundo donde esa es la modalidad vigente, los acuerdos son más que necesarios, son imprescindibles. Ningún presidente de ningún país de América Latina o del mundo que tenga un sistema electoral de doble vuelta, que necesita la mitad más uno, gana solo. No hay partido político en el mundo que gane unas elecciones con más del 50% de los votos en una primera ronda de elecciones sin alianzas electorales con otras fuerzas. Y entonces los gobiernos de coalición y los gobiernos de alianzas son la nueva modalidad política en el mundo. Esa es la madurez que vamos experimentando en la clase política dominicana, que ya se imponen los acuerdos y se imponen las alianzas como condición sine qua non para que una fuerza política pueda alcanzar los votos requeridos para ganar en primera vuelta. Aquí pasó en el año 1996, cuando el PLD no pudo ganar en primera vuelta porque ninguno de los tres partidos políticos, ni Peña Gómez con el PRD que sacó un 48, ni Leonel Fernández con el PLD que sacó un 40, un 30 y tanto, casi 40, ni Jacinto Peinado por el Partido Reformista que sacó un 14, pudieron lograr el 50 más 1. Y entonces en el 96, en segunda vuelta, se logró la victoria. Pero en el 2000, Hipólito Mejía tampoco alcanzó el 50% más 1, pero estaba aliado con otras fuerzas que le sumaban votos. En el 2004, Leonel Fernández ganó y el PLD porque hizo acuerdo con otras fuerzas políticas, lo mismo en el 2008 y lo mismo Danilo Medina en el 2012 y se repetirá de nuevo ahora en el 2016. Las alianzas, los acuerdos electorales no son malos per se, ni son buenos per se tampoco, son simplemente una condición del nuevo sistema político electoral que reina en la República Dominicana como en otros países de América Latina y del mundo. Son las 7:54 minutos. Vamos de inmediato, don Amaury, con Eury Cabral. Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador, como siempre inicio